va en el mismo orden de los Objective-Wise. Ok, bueno, anotaciones. Aquí el punto de anotaciones es de que seguramente las hemos usado, pero muy difícilmente te toca crear una anotación, ¿no? O sea, no es una tarea tan común, ¿no? Que te digan, oye, haz una anotación que valide esto, o que verifique el método que regrese un tipo de dato, etcétera, ¿no? O sea, son como es un tipo de metadato, yo lo veo así, que tú le puedes poner a tus clases, métodos, atributos, y tú puedes, justamente por eso se llaman anotaciones, puedes marcarlos o anotarlos con una etiqueta en particular. Eh, las anotaciones comienzan con arroba, todas las clases que van acompañadas de una arroba son anotaciones. Y como les decía, pues son metadatos, ¿no? Es información adicional que tú le puedes agregar a tu sistema. E incluso una anotación puede cambiar la manera en que funciona el compilador, ¿vale? Por ejemplo, aquí, la que hemos visto hasta ahorita es arroba override, que es la que hemos usado más. Esta lo que hace es que verifica que el método esté correctamente sobrescrito. Si el método tuviera un tipo de retorno diferente, un parámetro diferente, etcétera, nos va a marcar un error en la compilación. ¿Ok? Porque se están uniendo más. Nos va a marcar un error en la compilación si es que en este caso el método estuviera mal sobrescrito. De hecho, este método display que están viendo aquí en el ejemplo es incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy agregando un parámetro. Acuérdense que para sobreescribir un método tiene que ser exactamente la misma firma, o sea, la misma declaración de acá arriba, lo debe de tener el método acá abajo. En este caso le está agregando un parámetro. A la hora que tú agregas arroba override, esto te va a arrojar un error de compilación y te va a decir, cuidado porque aquí este método no tiene los mismos parámetros que el método de arriba. ¿Ok? Entonces, para eso sirven las anotaciones principalmente para hacer verificaciones, validaciones, en algunos casos para hacer conversiones, ¿no? Y se ocupan, pues, en los últimos años se ocupan bastante y los frameworks se apoyan bastante en las anotaciones para evitar la configuración, ¿no? No sé si alguien venga de versiones anteriores de Spring, Hibernate y demás, donde todo eran XMLs, ¿no? Entonces la idea de las anotaciones es quitar la mayor cantidad de configuración posible y solamente etiquetar tus clases con este tipo de cosas. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es crear nuestras propias anotaciones. Vamos a ver qué significa, cómo puedes definirlas, etcétera. Vamos a crear una anotación dentro de otra con diferentes valores, etcétera. Es el objetivo de esta sesión, de este primer tema, perdón. Cabe mencionar que hay dos tipos de anotaciones. Bueno, tres tipos. Una que es de marcado, que es la primera que ven arriba. Esta lo único que hace es que hagan de cuenta que etiqueta tu atributo, etiqueta tu método, pero básicamente es todo lo que hace. Un ejemplo de ello es arroba override, ¿ok? Entonces, esas anotaciones nada más no tienen ningún contenido, es a lo que voy. Solamente es arroba y el nombre de la clase. Y es todo, ¿ok? Es decir, si tú la vieras con parámetros, sería algo como esto, ¿no? Serían parámetros vacíos, no llevaría nada aquí. Hay otras que son las de un solo valor, que son estas, donde tú le puedes pasar un valor a la anotación para indicarle un comportamiento adicional, ¿ok? Como por ejemplo lo arroba qualifier de Spring, que existe para poder decir de dónde va a tomar la implementación, ¿no? Ese es un ejemplo que ahorita se me ocurre, pero pues hay varias anotaciones de este tipo, ¿no? Donde nada más le pones arroba. Otro, por ejemplo, sería arroba column, ¿no? De JPA. Arroba column, donde le pones aquí el nombre de la columna que estás mapeando, si es que el nombre de la columna es distinto al nombre del atributo, ¿no? Pero bueno, tú también puedes crear tus propias anotaciones con un solo valor. Y otras que son full annotations. En estas tú puedes definir la cantidad de atributos que tú quieras. Puedes poner este atributo valor, la cantidad de parámetros que tú necesites. Esas anotaciones se pueden aplicar en cualquier punto. Es decir, tú puedes
Si tú no le defines un target a la anotación, tu anotación se puede usar donde sea, en un atributo, en una clase, en un método, en un constructor. Pero si tú defines un target en específico, tú tienes la posibilidad de decir en dónde se va a usar esa anotación, la que tú estás creando, a nivel de paquete, a nivel de atributo, a nivel de constructor, si es nada más de un tipo. Esta de tipo es la que viene, por ejemplo, cuando ustedes definen un string y al lado del string le ponen la anotación. Esa es una anotación de tipo. A nivel de variable local, por ejemplo, si está dentro de un método, dentro de un constructor, la variable, ahí la puedes usar, etcétera, ¿no? A nivel de parámetro, ok. Vamos a crear ahorita un ejemplo de una anotación, cómo se crean esas anotaciones, y después vamos a ver uno un poquito más complejo, con una anotación que se puede repetir. Ok, entonces este primer ejemplo, igual como les comento, en el mismo orden de las presentaciones, que es el mismo orden que vienen los simuladores de los Objective-Wise, en ese mismo orden también hemos ido creando el código, ¿vale? Entonces todo va amarrado o sea, yo vengo con el material trabajando al igual que los simuladores. De hecho, de ahí salieron los temas, ¿no? De los simuladores. Entonces es por eso que como que lo tomé de manera implícita, pero estoy siguiendo el mismo orden de los exámenes. Ok. Ahora, también es lógico y puede ser que les pase que durante los practice, cuando vayan haciendo sus practice en los simuladores de práctica, les salgan preguntas de muchos tipos, ¿vale? Puede ser que salgan, de repente te pregunten de anotaciones, de repente salga otra pregunta sobre escritura, etcétera, ¿no? Entonces, en los practice es como más parecido ya al examen, porque obviamente en el examen real pues ahí sí te pueden venir tres preguntas a lo mejor, incluso de hilos a lo mejor, y después te viene una de colecciones, etcétera. Déjenme crear un nuevo proyecto. ¿Qué cosas? Proyecto. Ahí está. Entonces, ¿cómo creo una anotación? Para crear una anotación, básicamente tú necesitas crear una interfase. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear primero un paquete. Stations, y aquí voy a crear mi primera anotación. Entonces, creo una interfase. En este caso le voy a llamar mi anotación. Y aquí a la interfase le pongo una arroba. ¿Ok? Con eso se convierte esto en una anotación. Lo único que hay que hacer es, hay que indicarle el target. ¿Dónde quieres usar esta anotación? Supongamos que si esta anotación quisiera que se usara a nivel de constructor, como parámetro, a nivel de clase, etcétera, tú le especificas acá arriba target. Y aquí vienen los diferentes alcances o diferentes objetivos. En este caso, por ejemplo, yo le voy a decir que va a ser de tipo de uso. Vamos a ver dónde aplica este target. Y si yo quiero recibir un valor, como es una interfase de marcado, yo le puedo definir aquí el nombre de la propiedad. En este caso, como es la propiedad value, value es el valor o el nombre por default. Entonces, cuando alguien ocupe mi anotación, no tiene que especificarme el nombre de ese atributo. Ahorita lo vamos a hacer en el ejemplo. Nada más déjenme poner aquí el comentario que value es el nombre por la propiedad. Voy a crear una clase para probar esto. Type
Notation 3. Acuérdense que también las diapositivas, el nombre del ejemplo que viene ahí, es el mismo que estoy usando en los proyectos, ¿vale? Para cuando ustedes bajen el código, puedan mapear la presentación contra el código. Entonces aquí es arroba y ya puedes ocupar, si te das cuenta que ya sale tu anotación. Mi anotación y te dice, ok, puede llevar un valor. Ese valor puede ser, por ejemplo, aquí, valor. Como mi atributo, en este caso yo le puse de nombre value, no requiero ponerle aquí el nombre del atributo, pero si se llamara diferente, un ejemplo que yo le pongo aquí valor en español, entonces acá sí necesito indicarle si quiero mandarlo a ese atributo, yo le tengo que indicar aquí el nombre de la propiedad. Entonces, si es value, pasa nada, ustedes pueden omitir esta sintaxis y pueden pasarle solamente la cadena que recibe. ¿Por qué cadena? Pues porque aquí está el tipo de dato, ¿no? String. Luego, yo puedo agregar más atributos. Si ustedes quieren o necesitan más información, por ejemplo, name. Pero supongamos que no nos pasa ningún valor en name. Si yo lo dejo así, si yo lo dejo así, me va a pedir mi anotación. Luego me mandó un error y me dice, necesitas especificar el atributo name, ¿ok? Como ya tengo dos atributos acá, value y name, entonces estoy obligado ahora sí a indicar aquí el nombre del atributo igual al valor, coma, atributo, valor. Ya estoy obligado ahora sí a definirlo de esta manera. Value y me va a seguir marcando error porque me va a decir, oye, te falta todavía otro atributo. Supongamos que yo no quisiera que ese atributo fuera obligatorio. Entonces yo le tengo que definir aquí un valor por default. Le puedo poner mi nombre. A la hora que yo hago esto de agregarle aquí el modificador default, yo le estoy diciendo que si no asignan este valor, por default, tome este texto. Entonces, si regreso aquí a mi ejemplo, ya no va a marcar error, porque va a decir, ok, no le paso ningún nombre, entonces por default va a ser mi nombre, ¿no? Pero bueno, si no lo pongo, ya vieron que sí marca error, ¿no? Por ejemplo, vamos a agregar otro atributo. Y aquí ya me marca error, ¿no? Ya estoy obligado a ponerle atributo igual a, pero bueno, ¿ok? Entonces aquí las preguntas del examen van orientadas hacia qué, hacia los dónde usar o el alcance de tus anotaciones, hacia dónde tienes que usarlas. En este caso, los nombres son más o menos intuitivos, ¿no? Por ejemplo, dice constructor, field, si quieres que estén a nivel de atributo, a nivel de variable local, a nivel de método, a nivel de módulo, de paquete, etcétera. Pero, por ejemplo, este de tipo de uso, si yo lo pongo así, yo lo puedo indicar a nivel de clase, o sea, es donde hay un tipo, en este caso es una clase, tú puedes declarar tu anotación. Pero, por ejemplo, si yo lo pongo a nivel de constructor, ya no va a marcar aquí error, va a decir, no, esta anotación no puede ser usada aquí. Entonces, tienes que declarar un constructor y ponerlo arriba del constructor. Ya está. Puedes ponerlo a nivel de parámetro de método, puedes ponerlo a nivel de atributo de clase, a nivel de variable local, perdón, a nivel de paquete también, existen anotaciones a nivel de paquete acá arriba, pueden ir. ¿Ok? Y básicamente son como los targets más importantes. Ahora,
Hay anotaciones que, no sé si se han dado cuenta, pero que tú puedes usarlas varias veces. O sea, puedes poner, por ejemplo, no se me viene el tono a la mente, seguramente en algún framework debe de aplicar, pero bueno, tú puedes poner arroba mi anotación y aquí abajito nuevamente repetirla, ¿no? Esas anotaciones son un tipo de anotación especial que se llaman repetibles, ¿ok? Esas se quedan un poquito diferente porque debes de tener una clase que contenga esa definición de las repeticiones, de cuántas veces se va a repetir tu anotación, ¿no? Entonces, voy a crear ese ejemplo porque me parece que sí hay unas preguntas en los simuladores. A mí en el examen no me tocó nada de anotaciones, afortunadamente también, porque no es un tema, como les digo, muy común, ¿no? Que sea algo que hagamos día con día. No me tocó nada de anotaciones, pero a los chicos que hicieron el examen después, a uno de ellos sí les tocó una pregunta, que fue la que pusimos en los simuladores. Por ahí la van a encontrar, me parece que vienen los practice test. Ok, entonces aquí ya creo mi paquete y voy a crear aquí mi ejemplo repetible. ¿Cómo funcionan las repetibles? Las repetibles, tú vas a tener una clase que contenga a otra clase. ¿Ok? Ejemplo, voy a tener una clase que se llama contenedora, generalmente se les conoce como clases contenedoras, que es la que va a guardar los valores que contenga la anotación. Es una interfaz, es una interfaz de marcado. Entonces, por ejemplo, esta tú le puedes decir aquí a qué nivel quieres que se use esta anotación. En este caso no lo confundamos. Este no es el target, ¿vale? La clase contenedor aquí lo que define es en qué, en qué fase del ciclo de vida de tu programa se va a poder usar esta anotación. Tú puedes decirle que quieres que se use hasta el nivel de runtime, a nivel de compilación, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay que indicarle algo que se conoce como retention policy. Y en este caso, por ejemplo, yo le digo, esta anotación o esta clase contenedora va a tener un alcance hasta nivel de ejecución. Es decir, en tiempo de ejecución, esta anotación va a guardar o almacenar los valores que se definan dentro de ella, ¿no? Y obviamente aquí hay que declarar los valores. Como va a ser una anotación que se va a poder repetir, entonces va a ser un arreglo de valores. Entonces, por ejemplo, yo declaro una clase que se llame valor. Hay que crear esta clase, obviamente, que básicamente va a ser la que va a estar contenida dentro de mi anotación. En este caso sería valor. Vamos a crear aquí otra interfaz de marcado. Lo pueden crear así, o de hecho aquí el IDE también les da la opción de crearla como anotación. Y aquí está, valor. Y esta es la que va a contener ya qué es lo que quieres guardar. Ejemplo, string, valor, o string texto, por ejemplo. Que no nos confundamos entre el nombre de la interfaz y el atributo. Y nuevamente aquí tú le dices, ok, ¿hasta qué, hasta dónde va a ser la retención de esta anotación? Le digo, ok, va a ser en tiempo de ejecución. Todo el tiempo de ejecución tú vas a tener los valores almacenados y también le tengo que indicar que es una anotación que se va a poder repetir, que va a ser repetible. Y te va a decir, ok, entonces dime qué clase es la que va a contener la información. En este caso le digo contenedora.class, que es la interfase que definí hace un momento. ¿Listo? Entonces, esta clase va a contener una lista de valores. ¿Ok? Y cada valor está definido aquí. En este caso tiene texto.
Ok. Luego, ¿cómo se usa este tipo de anotaciones? Voy a crear aquí una clase ya normalita con un método main. Principal. Entonces, voy a crear aquí main. Voy a agregar otro método. Voy main, new method. Y en este método voy a agregar las anotaciones. Ejemplo, arroba, valor, y me pide un texto, como que se está tardando aquí en actualizar el nombre del atributo, porque yo le puse acá texto, me lo debería de pedir así tal cual como texto. Está refrescando rápido el IntelliJ. Le pongo valor y lo puedo repetir en cantidad de veces. Texto, texto 1, texto 2, texto 3, etc. Si yo quisiera que tuviera un valor por default, lo podemos usar como hace un momento les explicaba. Pueden agregar el atributo default y aquí ponerle mi texto, por ejemplo. Supongo que no quita aquí el error, pero bueno, si este código debe de compilar correctamente, porque le estoy asignando aquí el nombre del atributo. Y yo también le puedo agregar más atributos, ¿vale? Entonces, aquí el objetivo de estas anotaciones es que tú puedes agregarles la cantidad puedes repetirlas, ¿vale? E incluso yo puedo tener una con arroba valor, otra con texto, otra sin texto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el atributo que tengo acá, texto, tiene un valor por default. Entonces ya no estoy obligado a asignarlo, ¿vale? Las preguntas del examen, de los simuladores, perdón, vienen en ese sentido de cuándo estás obligado o no a asignarle valor a los atributos. En este caso, como tengo uno de default, pues ya no estoy obligado, ¿vale? Pero si no tuviera ese default, sí necesito especificarlo. Ok, aquí nada más para que ustedes puedan ver cómo se puede acceder a esos valores. Digo, no, eso sí ya no es alcance del examen, pero nada más cómo podríamos acceder a esos valores. Aquí necesitamos usar un concepto un poquito más avanzado, chicos, que se llama reflection. No sé si a alguien le ha tocado usarlo, pero reflection existe en el JDK desde hace años y es para invocar código de manera dinámica, ¿ok? Asignar, invocar, etcétera, código de manera dinámica. Yo puedo crear un objeto y al vuelo, ahora sí que en runtime, invocar los métodos que yo obtener los métodos de la clase, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, con Reflection es la manera en que yo puedo acceder a estos valores, en este caso de mi clase principal, y yo puedo obtener estos valores especificados en tiempo de compilación, pero que los puedo acceder en mi ejecución, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo tenerlos? Digo, esto sí ya no viene, Reflection no es parte del temario, pero nada más para que veamos un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que voy a obtener una clase a partir de mi objeto principal, le digo getClass, y de manera dinámica puedo invocar un método. Entonces yo defino un método, c.getMethod,
Entonces, esto es reflection. Con reflection puedo yo indicarle, ok, ¿qué método quieres acceder? Le digo, ok, el método que quiero es el método que se llama new method. Hay que hacer el import de esta clase que está dentro del paquete java.lang.reflect. Y obviamente aquí me dice, ok, yo te puedo dar ese método, pero ¿qué pasa si no lo encuentro? Entonces tienes que agregar una excepción de tipo no such method exception. La tengo que agregar acá arriba. Y obviamente al agregarla acá arriba, como este método arroja esta excepción, y esa excepción es de tipo checked, entonces tengo que también declararla acá abajo, ya sea con un try catch o relanzarla con un throws, ¿no? Ahí estoy. Ya obtuve el método new method y yo puedo acceder a las anotaciones que tenga definidas mediante esta clase que se llama annotation, importar, que está dentro de Java Lang, es una interfase, perdón, Java Lang Annotation, aquí está. Y le digo método.get annotation y le digo mediante qué clase estoy buscando la anotación. En este caso le digo que todas las anotaciones que tenga el método de tipo contenedora, regrésamelas aquí. Y las puedo bajar a un objeto de tipo contenedora y ya mediante ese objeto leer los valores. Anotación. Y aquí yo puedo ya leer los valores. Contenedora, punto. Y aquí está, ¿no? Value, ya puedo leer yo el valor 0, el 1, el 2, el que quiera, ¿no? Bien, voy a ejecutar así. Me imprimió la referencia al objeto, ¿no? Pero aquí está. Dice que ya está trayendo los valores, en este caso value, o valor. Yo si quisiera verlo, bueno, pues ya puedo acceder a un valor en particular, por ejemplo, el 0. Voy a ejecutar de nuevo. Ya a su vez ya me muestra aquí que tiene un texto que se llama texto 1. O sea, ya estás accediendo mediante reflection, ya estás accediendo a los valores de las anotaciones, que es como funcionan los frameworks. Leen, escanean todo tu código, por ejemplo, ¿no? Un arroba res controller, ¿no? De Spring Boot. ¿Qué es lo que hace? Cuando va haciendo el startup de tu aplicación, mediante Reflection, va leyendo tu carpeta o tu carpeta base o tu paquete base y va leyendo todas las anotaciones arroba res controller, post mapping, get mapping, etcétera. Y todo esto lo va levantando en el container de Spring. Y obviamente va buscando que las dependencias también con AutoWire y demás se vayan cumpliendo. Obviamente es un proceso muy bien diseñado y bien hecho, porque es un proceso que tarda menos de un segundo, ¿no? Entonces, es un proceso muy bien diseñado, pero obviamente entre más beans tengas, como Reflection va trabajando más, pues obviamente necesita más tiempo de carga tu aplicación, ¿no? Por eso es que a veces tarda un poco más en cargar una aplicación, e incluso el tiempo llega a variar, ¿no? Lo ejecutas una vez, es más rápido, lo ejecutas otra vez. ¿Por qué? Porque también en la JVM tiene un tiempo de calentamiento en el cual debes de esperar a que termine como que el proceso de la carga de objetos en dinámicos y estáticos, y es por eso que a veces también una aplicación levanta más rápido que otras ocasiones. Es por eso, porque tu JVM está lista para hacer la carga de los objetos que sean necesarios. Ok, entonces aquí el tema es ese, o sea, realmente les digo, si les llega a tocar, ojalá que no, porque a lo mejor puede ser que les toquen las anotaciones y es una todavía más complicada, pero las que vienen en los simuladores son orientadas hacia el uso de los atributos, cuando le pones default, que deben de saber de que el atributo base, el nombre se llama value. Si tú le pones value, no estás obligado a ponerle el nombre del atributo acá. Si yo le dejo value nada más, pueden ahorrar el nombre del atributo, estarlo poniendo de manera explícita. Pero si tienen más de uno requerido, pues obviamente aquí ya no hay de otra. Aquí sí tienen que poner los dos nombres, ¿ok? El del atributo primero y después este de acá.
¿ok? Básicamente son esos los targets, que también los repasen. Pues digo, algunos son muy intuitivos. Están los diferentes targets que existen y la diferencia con el runtime. El runtime es para saber hasta dónde los valores van a guardarse en tiempo, cuando ya lo estás usando. En este caso sería que en todo el tiempo de ejecución de tu aplicación, esos valores van a existir. Hay tres tipos de políticas, que es a nivel de clase o al nivel de código, ¿ok? A nivel de clase y a nivel de código solamente funcionan en tiempo de compilación, ¿ok? Solamente cuando estás compilando es cuando la anotación está funcionando. Ya en tiempo de ejecución la anotación se ignora, ¿ok? Básicamente son como las diferentes. Y el runtime es en tiempo de ejecución. Siempre va a estar, van a estar activos los valores para que tú los puedas leer como measure, ¿ok? Es un ejemplo muy sencillo. Perfecto, ok. Bueno, creo que ya estamos más conectados, nada más como un repaso, chicos. Ahorita vimos el tema de anotación y les comentaba que nos falta ver un par de temas más. Generics, collections, que está un poquito extenso, streams y excepciones, nuevamente vamos a repasar. Y con eso ya nos vamos a agarrar a contestar simuladores, ¿vale? Y por ahí creo que tenían la duda del orden de los temas. Si van en orden, chicos, conforme los simuladores, es conforme está el material diseñado, ¿vale? Entonces, si ustedes se meten aquí a la categoría 2 del examen 819, en este orden que hemos es conforme se están desarrollando los temas durante las clases. De hecho, por eso les comentaba que ahorita ya nada más nos faltan los tres temas aquí. Estamos en annotations. Falta generics and collections, streams y estos temas de repaso, ¿no? Que es seguridad, excepciones y assertion. Assertions seguramente no viene porque desde la versión 7 de certificación los están sacando, okay, o sea, ya los están quitando las preguntas del examen. Entonces, yo creo que no les va a tocar nada de Sessions, pero no está mal de que veamos